Nos ha dejado François Englert, que fue premio Nobel en Física en 2013, pero sobre todo, y más importante, es uno de los padres del bosón de Higgs, que pues yo diría que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la física de partículas y, en mi opinión, de la física. Y encima ha sido relativamente hace poco, en 2012, así que yo creo que la mayoría de los que estemos viendo este vídeo somos contemporáneos a este descubrimiento, así que tenemos muchísima suerte. Antes que nada, me presento. Soy Paula, trabajo en el CERN haciendo un doctorado en física de aceleradores y bueno, os podéis imaginar que en el CERN, que es el lugar en el que se descubrió el bosón de Higgs, se le tiene especialmente cariño a este científico. Por eso creo que hoy tenía que hacer este homenaje y enseñaros por qué fue tan importante para la física y por qué se tardó casi 50 años desde que estos señores lo predijeron hasta que se encontró. Os lo cuento. Para entender bien el bosón de Higgs hay que meterse en la física de lo más pequeño, los componentes más fundamentales de la materia. O sea que si tenemos una molécula, nos metemos en que las moléculas están hechas de átomos, los átomos a su vez están hechos pues, de núcleos, que los núcleos tienen protones, neutrones, y dentro de esos protones hay quarks. O sea, ese orden de magnitud podemos decir. También hay que echar una vuelta al pasado, a 1964, y nos ponemos en contexto, porque la física está a tope, está teniendo una revolución tecnológica. Se desarrollan lo que son los aceleradores de partículas y esto da lugar a que se descubran muchísimas partículas y sin mucho orden. Es lo que hoy en día denominamos zoo de partículas. Además, la fuerza nuclear débil se comportaba de forma muy rara, como si no funcionara igual para la izquierda que para la derecha. Así que desde el punto de vista de la física teórica surge la necesidad de explicar todo esto que se está descubriendo. Hoy en día la teoría que explica estas partículas se la conoce como modelo estándar. Agrupa todas estas partículas que veis aquí, que son los componentes de la materia, ¿no? De nosotros mismamente, de todo, y dentro de ellas incluye la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, no la gravedad. Y estas tres fuerzas podemos decir que las expresa con las mismas matemáticas. Tal que este modelo fue súper importante, aunque por aquí por los 60 todavía no se llamaba como tal modelo estándar ni estaba tan unificado. Dentro de este modelo estándar hay partículas que no tienen masa, como puede ser el fotón, y otras que sí. Y entonces, para esas que sí, ¿cómo adquieren masa? Esa es la pregunta que había en aquel entonces. Bueno, había más preguntas, esto se ha dicho, pero esta es una de ellas. Y en el 64 se llegó a la solución, con algo que hoy en día conocemos como mecanismo de Brood-Englert-Higgs. Y es que por una parte estaba Englert, del que estamos hablando, junto a Brood, y por otra parte estaba Higgs de forma independiente desarrollando este problema y ambos llegaron a una solución de forma casi simultánea. Eso sí, veréis que hoy en día decimos bosón de Higgs y no bosón de Brood-Englert-Higgs, aunque sí que decimos mecanismo de Brood-Englert-Higgs. Decimos bosón de Higgs porque Higgs fue el único que propuso la existencia de una partícula para, digamos, dar base a este modelo. Hubo otros teóricos que ayudaron a integrar este mecanismo a la teoría electrodébil y posteriormente al modelo estándar. Total, que el contexto era que ya en los 60 se había predicho que esto iba a ocurrir, que esta partícula se necesitaba, pero se necesitaron 50 años casi para poder verla. Así que vamos a entender por qué fue tan complicado. Y ahora, como física experimental, voy a la parte que más me gusta a mí, a la caza del Higgs, que es súper bonita, una historia preciosa, porque lo que pasa es que las teorías no decían la masa de esa partícula, y eso es muy importante desde el punto de vista de partículas, porque si no sabemos la masa en la que estamos buscando, tenemos un problema. Porque ¿cómo se busca en física de partículas? Pues necesitamos dos cosas. La primera de ellas es un acelerador. Entonces, imaginaos que tenemos protones acelerándose en una dirección, protones en otra y se hacen chocar. Los protones en sí no son muy interesantes, pero si los subimos la energía y los hacemos chocar en colisiones muy energéticas, en esas colisiones se crean nuevas partículas que sí pueden ser interesantes. Y cuanto más energía tengamos, las partículas que creemos pueden tener más masa. Así que es una herramienta, digamos, para crear partículas. Pero claro, de nada sirve crearlas si no podemos verlas. Así que también necesitamos detectores que se construyen alrededor de los puntos donde se hacen colisionar esas partículas para ver y entender lo que está pasando. Entonces, estos detectores suelen ser estructuras gigantescas, os podéis imaginar, porque del choque tan energético salen en todas las direcciones y recogen la información sobre lo que ha pasado en ese choque y lo que se ha producido, que no siempre es fácil. Y para el Higgs iba a ser complicado porque es una partícula que decae muy rápido en otras partículas. Total, que había una especie de obsesión por encontrar el Higgs. Ya en los 80, las partículas que faltaban al modelo estándar eran muy pocas. Solo faltaba el quark top, que se encontró en el 95, y el Higgs. Y el Higgs era súper importante porque daba sentido a todo el modelo. Y
pues habían ido descubriendo las otras partículas, así que faltaba esa, ¿no? Faltaba como esa central, así que los físicos de verdad querían encontrarla. Y por ejemplo, en el 83 se dio un Nobel en el CERN también por el descubrimiento de los bosones W y Z, que fue también muy importante a nivel técnico, porque precisamente se utilizó un acelerador de protones contra antiprotones, que es antimateria. Y la antimateria es súper complicada de manejar, porque en cuanto se encuentra con materia, con su, digamos, partícula con antipartícula, se aniquilan y pues lo perdemos. Así que a nivel técnico fue toda una proeza y por eso fue un Nobel también, no solo a nivel, digamos, teórico. Pero vamos, que esto era un paso anterior. Ahora, a finales de los 80, empieza la obsesión por encontrar el Higgs y nace el LEP, que es un acelerador en el CERN de electrones. Y aquí viene el problema, porque seguía midiendo 27 kilómetros, era enorme, pero acelerar electrones, que son, digamos, mucho más ligeros que los protones, cuando los electrones se colisionan no se llega a energías tan altas. Viene aquí la fórmula de Einstein de que la energía se transfiere en masa en regímenes ultrarrelativistas, y lo que ocurría precisamente es que pues, no se llegaba a la energía para crear un Higgs, pero ellos no lo sabían porque no tenían ni idea de la masa que tenían que tener el Higgs. Lo que empezaron a deducir es que era más pesado de lo que ellos podían fabricar. La carrera se siguió en Estados Unidos, en Tevatron, en Fermilab, Chicago, que ahí se descubrió el TOP, se estuvo cerquita de descubrir el Higgs, pero no fue así hasta que vino el LHC, gran colisionador de hadrones, que el túnel que usaba este acelerador, que también está en el CERN, es el mismo que el del LEP. Ahí sí que utilizaba protones, así que se podía llegar a energías más altas, por lo tanto se podía explorar masas más altas, y ahí fue cuando finalmente se descubrió el Higgs en un momento súper emotivo, que os he puesto aquí todo el vídeo, es de mis vídeos favoritos de la física, porque invitaron a Higgs, invitaron a Englert. Desgraciadamente Brut no pudo ir porque ya había fallecido justo un año antes, así que Brod nunca vio cómo se descubrió su partícula y también se quedó sin Nobel porque el Nobel se da en vida. Es un poco triste, la verdad, pero al menos oye, Englert y Higgs sí que lo vieron y aquí los veis súper emocionados, ¿no? Imaginaos dedicar toda tu vida a buscar una partícula y que pues casi 50 años después, imaginaos miles de científicos buscando esta partícula muchos años y finalmente se encontró. Y por eso en CERN se montó esta fiesta, ¿no? Este espectáculo que es precioso. En el vídeo también veréis a Fabiola, que es la spokesperson de Atlas, que fue uno de los experimentos, es decir, los detectores que vio el Higgs, y posteriormente se convirtió en la primera directora del CERN mujer. También se ve al spokesperson de CMS, otro de esos puntos de colisión de partículas y de detectores. De hecho, Atlas y CMS son los más grandes, los que tienen objetivos más generales, y por eso son los que estaban aquí, junto al director del CERN, junto a Higgs, junto a Englert. Los métodos con los que se encontró son muy interesantes y si os interesa aprender más de ellos, decídmelo porque puedo hacer otro vídeo de ello, ya que yo me he dedicado en el pasado al análisis de datos de colisiones, aunque actualmente estoy en la parte de aceleradores, hago más el diseño, etc. Eso sí, que os quede claro, todavía le queda. El modelo estándar, tal y como lo conocemos ahora, está completo en el sentido de que no necesita otra partícula para funcionar, pero hay cosas que no describe, como es la fuerza gravitacional, que no está recogida dentro. Digamos que la fuerza gravitacional va aparte. Eso por una parte. Luego tenemos muchas cosas que el modelo estándar no describe, como es la materia oscura, que la hemos llamado así porque no tenemos ni idea lo que es. Sabemos lo que existe gracias a pruebas cosmológicas y sabemos que mucho más habitual que la materia ordinaria, que es la que sabemos que describe el modelo estándar. Así que queda mucho por investigar en física. El LHC sigue funcionando, busca materia oscura, hace más cosas, por ejemplo, intenta también estudiar cómo dos Higgs se comportan entre ellos, cómo el Higgs se interacciona con mucha precisión con distintas partículas. Se espera que mejore mucho este estudio en los próximos años porque hay una nueva fase del LHC que se llama la alta luminosidad, que pretende que haya más colisiones, por tanto más datos, que pues tengamos más dobles Higgs, por ejemplo. Y también hay propuestas de futuros aceleradores, que lo mismo, otro tema aparte. Englert, te echaremos mucho de menos, dejas un legado para siempre sobre no solo un Nobel de Física, sino un paso adelante para toda la humanidad.